están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria, el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde le espero los días sábados a las 10 de la mañana para escucharnos. Miren ustedes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 16 de mayo de este año 2020 un ensayo titulado La nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Y hoy queremos comentar en esta cápsula tal ensayo. Veamos. Tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice, es evidente, el COVID-19 no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. Pero profundicemos un poco más esta afirmación del señor presidente. Como se ha dicho en estas cápsulas, el neoliberalismo es solo una política económica más dentro de un modo de producción que se llama capitalismo, modo de producción que predomina en México. Antes de que el neoliberalismo se impusiera y profundizara en nuestro país y en el mundo, hubo otras políticas económicas, por ejemplo, el liberalismo, el proteccionismo, el estado de bienestar, la situación de importaciones, el desarrollismo, entre otras tantas. Todas estas políticas económicas se agotaron, es decir, llevaron al mundo a crisis y recesiones económicas. Por esta razón, es posible afirmar el problema fundamental no son las diferentes políticas económicas que puede implementar la clase burguesa, la clase rica del país, es decir, los más ricos del mundo y quienes deciden qué, dónde y cómo producir a través de diferentes formas de gobierno, ya sea dictaduras o democracias electorales, sino el modo de producir las cosas que consumimos, es decir, las mercancías. El problema fundamental es el modo de producción capitalista. El capitalismo lleva obligatoriamente a las crisis, entre otros elementos, porque al irse desarrollando las fuerzas productivas, es decir, la técnica, la tecnología, la mano de obra, el trabajo vivo que se gasta en crear una mercancía es cada vez menor. Es decir, el desgaste de cerebro, de fuerza física de los trabajadores es menor. Esto lleva a que el capitalista obtenga una menor plusvalía, valga decir, dinero. El dinero no remunerado al trabajador. Esto lleva a que el capitalista pueda robar menos de lo que paga el trabajador por su jornada de trabajo. Esto tiene como consecuencia que su ganancia sea menor y por ello el burgués aumenta las horas de trabajo y la intensidad del mismo. Las crisis son propias e inherentes al capitalismo. Por eso, no importa qué política económica se implemente en nuestro país, una más humana que otra, o como usted quiera considerarla, caeremos siempre en las crisis y quien paga las crisis no son los burgueses, son finalmente los trabajadores. ¿Esto significa que no hay nada que hacer? No, claro que no. Quizá usted se pregunte si esto significa que Andrés Manuel López Obrador hace mal con sus programas sociales a nuestro pueblo. Tampoco. Quizá usted crea que su política económica nos llevará a una crisis económica en el futuro. Claro que sí. Ahí sí tiene usted razón. De por hecho que volveremos a andar esos caminos escabrosos tal como ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Hay algo que hacer? Por supuesto que sí, estimado amigo. Hay mucho que debemos y tenemos que hacer. En primera instancia, debemos exigir al gobierno que lleve a cabo todo lo que planteó en términos de beneficios a la clase trabajadora. Pero no solo eso, debemos llevar hasta las últimas consecuencias las propias palabras del mismo Andrés Manuel López Obrador. Es decir, cuando dijo en este ensayo que no puede haber trato igual entre desiguales. Y no podemos estar más de acuerdo con lo que plantea Andrés Manuel, tanto que es pertinente proponer, como lo han hecho organizaciones políticas y sociales como la OLEP, un impuesto progresivo directo a la ganancia de los más ricos de este país. ¿Por qué? Pues muy simple, mire usted, los trabajadores no somos iguales.
a los burgueses, como Salinas Pliego y Carlos Slim, que, aunque usted no lo crea, pagan el mismo porcentaje de impuestos que nosotros. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, es el mismo para el más pobre como para el más rico en este país. Actualmente, desde el trabajador que no está dado de alta en el sistema de administración tributaria, el SAT, hasta los pequeños propietarios de un gimnasio, un puesto de tianguis, un local en el mercado, un médico, un taxista o un trabajador por honorarios pagan IVA y el mismo porcentaje, 16% al comprar cualquier mercancía. Esto significa que no hay un trato igual entre desiguales, es decir, un obrero de la construcción, un médico, cada vez que nos cobra tiene que pagar su 16% independientemente de lo que cobre. O, en otras palabras, no importa si ganas 4,000 pesos mensuales o si ganas millones de dólares mensuales, pagas el 16% y eso es contrario a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado en el citado ensayo. Bajo esta lógica, para que no exista trato igual a desiguales, se debe implementar un impuesto progresivo sobre la ganancia a los más ricos de este país, digamos a Slim, Salinas Pliego, entre otras figuras. Soy Antonio Sánchez Ballinas, por favor, pórtese mal, cuídese muy bien, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana, 96.9 del FM, nos escuchamos.